¿Me escucha bien? Porque escucho un ruido recién. Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno, bárbaras, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hasta el momento que hemos visto, en la unidad uno hicimos, Espequia les dio todas las herramientas vinculadas a cómo debían ustedes hacer el análisis de contexto, ¿sí? Básicamente yo me quiero remitir a una cuestión muy importante que son esos focos de análisis que él iba haciendo en torno al análisis internacional, al análisis regional, que hay un gráfico que lo va haciendo como con círculos, al análisis regional, al análisis después nacional, y dentro del nacional se vuelve a hablar un poquito de las regiones que hacen referencia a las regiones dentro del ámbito territorial argentino, del NOA, bueno, región Patagonia, región NOA, y todas estas regiones que hacen también el análisis interno, sobre todo en momentos en los cuales, como en el que nos encontramos ahora, por lo general, Entre Ríos, Santa Fe y Argentina están tomando, digamos, un poquito de distancia frente al contexto nacional y en lo que hace a obras de infraestructura y acuerdos de índole económica, también hay veces trabajan de manera conjunta. Y después tenemos el análisis local que se particulariza justamente en el caso de nuestra provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, en base a estos focos o puntos para el análisis sobre el cual nosotros empezamos la construcción de nuestro análisis de contexto, nosotros comenzamos la clase pasada analizando los diferentes organismos u organizaciones regionales que atienden a los procesos de integración, ¿sí?, de nuestro subcontinente. Habíamos especificado que, dado el alcance de la asignatura y dado nuestros propios intereses, nosotros solamente nos íbamos a circunscribir al caso de nuestra provincia del Mercosur, ¿sí? Ahora bien, eso no puede quitar el enfoque, en primer lugar, de saber que existen otros procesos de integración en América Latina y otros procesos de integración a nivel americano, ¿sí? Habíamos hablado un poquito del NAFTA, que era esta zona de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que ha firmado acuerdos también, digamos, de índole comercial con otros países, por ejemplo, en el caso del subcontinente americano, en el caso de Chile, ¿sí? O Colombia. Después habíamos hecho un análisis, un recorrido histórico, podríamos decir, de cómo los diferentes paradigmas en las diferentes décadas que tendían a estas perspectivas más bien de índole ideológica, hicieron que en determinados momentos de la historia el proceso de integración propiamente dicho tuviese diferentes características. Entonces, en un momento nos pasamos hablando del regionalismo tradicional, que fue con el cual nacieron los procesos de integración. Después pasamos a hablar del regionalismo abierto. Después pasamos a hablar del regionalismo del siglo XXI y después pasamos a hablar de los megaregionalismos y nos paramos básicamente en el contexto actual de pandemia, que ha puesto un poco en stand-by, digamos, no solamente a nuestras vidas personales, sino también a nivel internacional. Hoy lo que vamos a hacer es a levantar un poquito más la lente y nos vamos a ir al análisis de las organizaciones internacionales y entornos internacionales. ¿Pero por qué hago esta pequeña introducción? Porque a la hora de hacer el recorrido por las organizaciones internacionales, vamos a ir trabajando de manera conjunta con algunas cuestiones teóricas que vimos la clase pasada y que me interesa que ustedes las vayan vinculando, porque es la manera de entender, digamos, cómo después ustedes pueden volcar y llevar a cabo con argumentación, ¿sí?, sus análisis de contexto y a la hora de desarrollar el primer parcial, que va a ser un parcial, digamos, escrito de manera ensayística, empiecen a ver cómo ustedes pueden vincular los contenidos de las diferentes unidades, porque acá nosotros no les vamos a hacer preguntas cerradas sobre conceptos o preguntas, digamos, con la modalidad múltiple opción, ¿sí? Les vamos a hacer
preguntas y les vamos a dar diferentes recursos con los cuales ustedes tienen que vincular todas las unidades para terminar haciendo un escrito de elaboración personal. Por lo que es un trabajo bastante complejo y como les digo, y hace un recorrido por todas las unidades. Por eso es importante empezar a vincular y cuando tengan alguna duda simplemente me van parando, ¿sí? Bueno. Esperen que no sabía que se había, no sé, esto que se puso con sonido, no sé, uy. No sé qué pasó en la presentación, a ver, lo voy a ir pasando. Me parece que Firmina por Firmina se ve así porque se ve que tiene sonido. No sé qué habré tocado. Bueno, en el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a preguntar, y es importante que ustedes reflexionen acerca de por qué consideramos que existen las organizaciones internacionales a escala global, puesto que esto es un fenómeno, ¿sí? Que nace principalmente en el siglo XX y nosotros nos vamos a prestar especial atención, ¿sí? A los que surgen a partir de 1945, ¿sí? Pero nosotros volvemos a este análisis que habíamos hecho la clase pasada, en donde nosotros analizábamos el siglo XX como un siglo, digamos, muy convulsionado en el escenario internacional, principalmente por que se llevaron a cabo las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la primera entre 1914 y 1919, y después la Segunda Guerra Mundial entre 1939, con finalización de 1945, y al margen de la finalización de esta Segunda Guerra Mundial, nosotros sabíamos que seguimos y mantuvimos un contexto de crisis internacional producto de lo que se denominó la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, en ese recorte histórico que nosotros podemos ir desarrollando, tenemos que saber que cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, se va a formar la primera organización supranacional denominada la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones también había nacido con el objeto, ¿sí?, de alguna manera lograr la cooperación internacional y evitar algún tipo de conflicto como el que había sido el de la Primera Guerra Mundial mediante una organización que pudiera vincular a los países y resolver aquellos conflictos o disputas que se pudieran presentar para así lograr mantener la paz y seguridad internacionales. Entre otras de las cuestiones que nosotros habíamos analizado es que en 1919 el rol de Estados Unidos para la finalización de la Primera Guerra Mundial había sido central y que de hecho el mentor dentro de la corriente idealista de la formación de esta organización supranacional había sido el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos. Este presidente que llama a la comunidad internacional a formar esta organización, posteriormente no entra y no forma parte de la Sociedad de Naciones. Entonces, ¿qué pasa? Al quedar afuera el principal, digamos, país con la mayor cantidad de poder en ese momento político y económico dentro del ámbito internacional, los países que habían quedado integrando esta Sociedad de Naciones carecían de las fuerzas y de los recursos para realmente ser garantes del proceso de paz y seguridad internacionales. Es así que, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis más bien simplista, podríamos decir, de esta Sociedad de Naciones, podríamos decir que fracasó, que fue un failure. ¿Y por qué fue un fracaso? Bueno, puesto que se generó la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, tras esta experiencia, esa primera experiencia de organización internacional, ya a partir de la consecución de la Segunda Guerra Mundial, desde 1941, Estados Unidos, junto con otros países que ya los vamos a ir trabajando, empieza a conformar lo que se denomina esta gobernanza global, ¿sí? ¿Qué vendría a ser esta gobernanza global? Bueno, vendría a ser aquellas normas y reglas que se consideran que tienen que constituirse y mantenerse para garantizar esa paz y seguridad internacionales. Esa gobernanza global, que ahora se la vamos a pasar a ver y a escribir
a qué refiere el término, ¿sí? Se encuentra dentro de un entorno internacional con diferentes conceptos, valores, religiones, ¿sí? Que de alguna manera tienen que ser neutralizados para lograr ese orden internacional. Y ese orden internacional, ¿sí? Se tiene que arreglar y estructurar mediante instituciones que realmente puedan ejecutar, normar, ¿sí? Y estructurar al sistema internacional de estados. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos decir que existen las organizaciones internacionales? Bueno, existen justamente para poder lograr que se constituya un orden internacional que sea capaz de garantizar la supervivencia de los estados, digamos como máxima de cada uno de los estados, y la seguridad internacional. Por estas dos cuestiones es que los estados procuran formar parte de estos organismos, porque si ellos no obtuvieran nada a cambio, ¿para qué formarían parte? ¿Podemos silenciar el micrófono? Gracias. No hay problema, son cuestiones domésticas, yo sé que todos estamos de casa, así que no se preocupen por esos inconvenientes. Bueno, lo que les estaba diciendo es que los estados que procuran justamente de alguna manera poder garantizar su supervivencia en un escenario internacional y garantizar su seguridad, es que deciden formar parte de estos organismos internacionales. En un escenario donde también tenemos que hablar de que hay muchísimas asimetrías dentro de los poderes que tienen los diferentes estados. Todos conocemos y sabemos perfectamente bien que por la característica de soberanía, todos los estados son iguales, ¿sí? en la sociedad internacional. Pero cuando los tenemos que encontrar y analizar aspectos de índole económico, aspectos de índole político, aspectos de índole social demográfico, aspectos de índole financiero, geoestratégico, geopolítico, podemos decir que no todos los estados son iguales, ¿sí? Entonces, que justamente, tras estas disparidades, estas organizaciones internacionales vienen a cumplir un rol fundamental en aras de lograr esta gobernanza global. ¿Y a qué refiere esta gobernanza global? Bueno, vamos a ver. Primero, en primer lugar, a un conjunto de normas, valores y principios comunes que se van a mantener para coordinar las relaciones socioeconómicas a una escala global. Implica, en segundo lugar, un programa político, ¿sí? Referente a las instituciones que van a ser creadas, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que hacen, digamos, a una estructura que va a ser histórica. ¿Por qué? Porque van a hacer en un momento del tiempo y se va a mantener o va a desaparecer en torno a ¿qué? A diferentes juegos de poder que se empiezan a generar y gestar y que pueden lograr o llegar a cabo que se produzca una transformación de esas instituciones. Por eso, pueden haber sido creadas en un momento, pero no mantenerse a lo largo de la historia, como lo que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la unidad número 2 la semana pasada, de la UNASUR, que sí, que se fue creada en un momento de la historia, pero por una cuestión de pesos y contrapesos y de juegos de índole político con diferentes actores que tenían diferentes estatus en un momento y otro de la historia, directamente, por ejemplo, llevar a que esta UNASUR desapareciera, o pueden abrir, por ejemplo, en el caso si nosotros estudiáramos la evolución, digamos, de lo que hoy es la Unión Europea, cómo se fue transformando, ¿sí? A lo largo del tiempo, para ser lo que es hoy y de alguna manera ir resolviendo diferentes problemas que se iban situando a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos bien, entendemos y podemos
de alguna manera argumentar por qué existen las organizaciones internacionales, porque es muy importante de no pensar que estas son cuestiones dadas, ¿sí? que de pronto están, sino que realmente empezar a ver y comprender la importancia que tienen. Porque este conjunto de normas, valores y principios, tal como lo vimos en la clase pasada, a los cuales nosotros adherimos mediante los tratados, que son posteriormente ratificados por nuestra supremacía constitucional, hacen que nosotros, ¿sí?, tengamos que de alguna manera ser responsables por nuestros actos u omisiones frente a estos organismos internacionales. Por ejemplo, como lo que vamos a ver hoy con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Pero a la vez sabemos que esta gobernanza viene tras un programa político del cual seguramente, y en la mayoría de las organizaciones internacionales que vamos a ver el día de hoy, nosotros no hemos formado parte de la estructura de ese programa político o de las instituciones que deben ser creadas para justamente dirigir ese programa político. Sin embargo, como nosotros quisimos formar parte, estamos ligados y debemos cumplir con esos programas políticos que fueron ajenos a nosotros, ¿sí? En cuanto a su composición. Y por último, y al margen de esto, saber que nosotros podemos formar parte, sí estamos ligados, debemos hacer determinadas cuestiones, pero no dejar como que eso es un ámbito completamente cerrado, sino que justamente por fuerzas y contrafuerzas, por diferentes conflictos y por el propio dinamismo de las relaciones internacionales, puede llevar a que estas instituciones o desaparezcan o se mantengan de la misma manera o cambien en el tiempo, ¿sí? Y bueno, vamos ahora a empezar a adentrarnos en cada una de las organizaciones que hacen, ¿sí?, a esta unidad. Nos paramos un segundo y tenemos también en este concepto central, que es la diferenciación entre organizaciones internacionales y organizaciones regionales, ¿sí? O sea, tenemos que, a partir de ahora, hablar con propiedad y poder designar aquellas organizaciones con vocación universal, tipo Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, denominarlas como organizaciones internacionales, y aquellas organizaciones con vocación con límites espaciales delimitados como organizaciones regionales. Unión Europea, el caso, bueno, acá no está, el caso de la Organización de Estados Americanos, el caso de la Unión Africana, es decir, cuando nosotros en nuestra programa identificamos si tiene vocación universal o vocación regional, vamos a poder determinar y definir a cuál estamos haciendo alusión, ¿sí? Bueno, en esta línea, nosotros particularmente en esta unidad no nos vamos a centrar sobre todas las organizaciones internacionales, sino que nos vamos a centrar en aquellas que procuran garantizar la seguridad monetaria internacional, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser la seguridad monetaria internacional? Bueno, hace referencia a lo que es la liquidez internacional. Es decir, la oferta de liquidez tiene que formarse con activos de reservas internacionales aceptables que se espera que mantengan su valor a lo largo del tiempo, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una operación de comercio exterior, nosotros no lo podemos hacer en pesos argentinos. Y Bolivia no lo puede hacer en pesos bolivianos. Y Chile no lo puede hacer en pesos chilenos, ¿sí? Nosotros todos tenemos que transformarlo en lo que son las divisas internacionales. Ahora bien, esas divisas internacionales, de alguna manera, se fijaron en un primer momento en lo que se denominó que fue el patrón oro. ¿Qué fue el patrón oro? Bueno, ustedes saben que todos los países, para emitir moneda, tienen que hacerlo en base a la cantidad de reservas internacionales que tengan en sus bancos centrales, ¿sí? Entonces, yo solamente puedo emitir una X cantidad de pesos argentinos en función de las reservas que yo tengo. Esas reservas no son en pesos argentinos, tienen que ser en una divisa de, digamos,
transacción internacional. Históricamente no era una divisa del tipo de de una moneda, como ser el dólar, ¿sí? Sino que era el patrón oro. El patrón oro que decía que yo tenía que tener en mis reservas la cantidad de oro, ¿sí? Que a mí me permitiese imprimir, ¿sí? Los billetes de cada una de las monedas de cada uno de los países que se regían bajo este acuerdo que era el convenio de Basilea. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El oro en sí mismo, nosotros todos sabemos que es un recurso limitado, porque el oro se constituyó como reserva internacional tras, digamos, la época del extractivismo, en donde los países, en ese momento, bueno, eran monarquías, pero las grandes monarquías del mundo extraían, ¿sí? El oro, el metal precioso, de diferentes partes del mundo, los llevaban y a partir de ahí se anclaban esas monedas que podían ser intercambiadas. Ahora, al ser un recurso finito y al ser una de las premisas fundamentales de la economía internacional, la liberalización del comercio y por tanto el aumento del flujo comercial entre los diferentes países del mundo, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos aumentando nuestras transacciones, pero no había la cantidad de dinero disponible como para hacer frente, ¿sí? al flujo, a ese flujo. ¿Y por qué no había? Porque estaba anclado en un recurso finito que después ya, a partir de principios del siglo XX ya no se conseguía. Entonces estábamos anclados a un recurso finito, aumentando las diferentes transacciones y por tanto necesitando mayor cantidad de divisas. Y ahí es cuando se convierte, y Estados Unidos de manera unilateral, en la década de los años 70, decide abandonar el patrón oro y a través de esta relación, una onza, $75, y abandona el patrón oro y fija, ¿sí? como divisa internacional al dólar norteamericano. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué puede hacer esto Estados Unidos. Bueno, porque en ese momento Estados Unidos era el poder hegemónico prácticamente del mundo, ¿sí? Entonces, bajo las cuestiones que vamos a pasar a analizar ahora de cada uno de los organismos internacionales existentes en ese momento, siendo Estados Unidos el poder hegemónico a nivel internacional, podía y pudo abandonar de manera unilateral el patrón oro, convertir el patrón oro y fijarlo al dólar y hacer que todos los estados del mundo, ¿sí? todos los demás países, hicieran exactamente lo mismo con sus reservas internacionales. ¿Sí? Entonces, a partir de la década del 70 es cuando la divisa fundamental para la transacción de las operaciones de comercio internacional se fijan en el dólar. ¿Sí? Ya vamos a ir después hablando cuando veamos la unidad de balance de pagos, si mal no recuerdo es la unidad número 7, ahí vamos a hacer un poquito más de referencia a los tipos de cambio y a las monedas. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa seguir a partir de ahora? Nosotros habíamos hablado de que nos interesaba particularmente en esta unidad analizar cómo se garantizaba esta seguridad monetaria internacional. ¿Sí? Esta seguridad monetaria internacional, lógicamente, surge a través de ¿qué? De un convenio, ¿sí? Es decir, diferentes estados se reunieron y crearon, estructuraron y articularon lo que vendría a ser el orden internacional en términos económicos. ¿Cómo se constituye? Bueno, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se celebra en el fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el año 1944, se lleva a cabo la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, ¿sí? De esa convención forman parte Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Ellos son los países que articulan y organizan cómo iba a ser
el sistema internacional en términos económicos, dado que sabíamos que en términos políticos se generaba ¿qué? La Organización de Naciones Unidas. Bueno, ¿cuál va a ser la estructura que van a decir? Va a ser que la economía mundial va a trabajar en tres aspectos o en tres líneas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en ese momento el General Agreement of Trade and Tariff, ¿sí? El GATT, que como nosotros sabíamos no son procesos estáticos, sino que van cambiando, porque eso lo vimos cuando hablamos del orden internacional, y actualmente, a partir de 1994, se constituye la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Dado que estas son, digamos, las tres organizaciones más importantes, después vamos a hablar o vamos a tratar de hacer referencia un poquito a lo que es el papel del G20 tras el año 2007-2008, nosotros hoy nos vamos a centrar principalmente en el Fondo Monetario Internacional y vamos a hablar un poquito del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio. A la Organización Mundial del Comercio la vamos a seguir trabajando cuando desarrollemos la unidad 6. O sea que les vuelvo a decir que estos son, digamos, temas que vamos a ir vinculando y trabajando, no agotando en una unidad, sino que los vamos a ir trayendo a colación en las diferentes unidades teóricas, ¿sí? Ahora, hoy, como que lo que más me interesa es que nosotros podamos entender el rol del Fondo Monetario Internacional, no solo en el sistema internacional, sino, lógicamente, a raíz de la situación actual de nuestra deuda externa, de Argentina de manera particular, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda, consulta? No estuve viendo el chat, así que